es importante que nosotros nos reunamos para conversar sobre nuestra lengua materna, nacional. Y esto no significa que nos mantenemos vigentes, que seguimos con la identidad latina quechua, y también, como dijo el profesor Majerba, es necesario partir muy rápidamente, ya no para repetir lo que dijo él, sino simplemente tal vez acotar algunas cosas. Mucho antes de la llegada de los españoles, Manara Paiguna Kai Alpagunama Chay Buscaptengo, Toco y Nira Rimaikuna Caja, Manan Quechuayacho, Manan Arullacho, Aymayacho. No hubo una o dos o tres lenguas, hubo muchas lenguas. Hasta el siglo pasado, en el Perú, se tenía entre 85 a 87 lenguas originarias. Entonces el Perú era un país pluricultural y al mismo tiempo multilingüe. Esto es importante decirlo porque pareciera que solamente estamos hablando del quechua y no es así. Hasta la actualidad, hoy día, en el Perú existen, según el Ministerio de Cultura, 47 lenguas originarias en el Perú. 4 lenguas en la sierra: quechua, aymara, cauqui y jajaro. Estas 4 lenguas, entre estas 4 lenguas, la que tiene mayor cantidad de hablantes es el quechua, y la que también tiene mayor cantidad de variaciones. El cauqui y el jajaro se hablan todavía y hay pocos hablantes en la sierra de Lima. Aymara, como ustedes saben, en el sur peruano y Bolivia. Pero el quechua, así variado, como dijo ya el ponente anterior, es una lengua multinacional ahora. Yo también asumo de que el quechua tuvo un origen muy antiguo. Para poder lograr esta dispersión casi en gran parte del mundo andino, estuve yo por Pastaza en Colombia, hasta el norte de Chile, noroeste argentino, todo Bolivia, Ecuador, ni qué decir, y ahora incluso ya por propia inercia de comunicaciones, incluso está en el Brasil, en la frontera de Madre de Dios. O sea, en vez de desaparecer, estaba aumentando. En el centro del Perú se habla el quechua huanca, pero por las cuestiones de movimientos migratorios han ido muchos andahuaylinos, apurimeños y ayacuchanos a trabajar por Pangoa, y se está hablando ahora por eso una gran cantidad de personas el quechua chanca, el quechua nuestro. Entonces debemos tener una claridad grande. Siguiendo la referencia del Ministerio de Cultura, debería decir que existe en estos momentos un quechua que es amazónico. En la Amazonía se habla el quechua, en el Alto Napo, en el Napo, por el Perené, en Loreto. Entonces, tal vez esto sea una novedad, pero ya hace tiempo que se ha dado esto, que los estudios están difundidos a través de los documentos que ha publicado el Ministerio de Cultura, donde se tiene la traducción del quechua, perdón, de la ley de lenguas a distintos idiomas. Lo que sí, en el norte tenemos, por supuesto, decíamos, Lambayeque, Ancash, ¿no? Huaraz, también Huánuco y Jauja, Huancayo, ¿no? Que tiene cierta unidad lingüística y pareciera, según los estudiosos, que es el quechua más antiguo. En ese sentido, sería más o menos la teoría que se acaba de exponer en el último caso, ¿no? Sin embargo, es necesario decir que este año, en los primeros meses, se ha difundido de que también hay comunidades de Piura que hablan quechua, ¿no? En Chilca. Entonces, y por otro lado, tenemos el quechua del centro, ¿no?
que cada uno de esos quechuas tiene sus propios nombres. En el norte no le dicen quechua, le dicen quichua, ¿no? Incluso en Ecuador se le dice quichua, y como ustedes saben, y si no lo saben les doy información, el Ecuador tiene la constitución política del Estado traducido al quechua, por ejemplo, ¿no? Y tiene sus libros, etc. Entonces, en Bolivia también hay mucho avance en ese sentido. Y tenemos, bueno, saltando un poco, el quechua chanca, que es el quechua nuestro, que está pues en Huancavelica, Ayacucho y parte de Apurímac. No es todo Apurímac. Apurímac, como Chincheros, Cotabambas y Andahuaylas. En cambio, por lo que da la vertiente hacia el Cusco, habla el quechua Collao, ¿no? Abacay, Aymaraes, Grau sobre todo, ¿no? De repente, si me equivoco en algo, para algo entran ustedes por internet y encuentran toda la clasificación que está en el Ministerio de Cultura, ¿no? Bien, y por el sur, de hecho, se habla quechua también en Arequipa, ¿no? Y también se habla en Moquegua, se habla también el aymara. El quechua Collao se habla en Collao, en Puno, Cusco, ni qué decir. Por supuesto que hay cierta parte del patos de nuestro cariño a nuestra lengua, pero habiendo recorrido gran parte de estos lugares, el quechua cusqueño no está tan difundido, es una isla. O sea, no se habla del quechua cusqueño sino en Cusco y parte de cercanas a Puno, ¿no? Ese quechua tan especial, no hanchis, erifunchis, Collao, el Collao, ¿no? Entonces, por ahí esa afirmación de que el quechua viene del Cusco no tendría mayor, también desde esa perspectiva, asidero, porque de haber sido así, ese quechua se hubiese difundido mucho más. Bien, yo quiero más bien insistir en nuestra presencia en Ayacucho. En Ayacucho, de repente, el primero que nos deja testimonio escrito ayacuchano es Guamán Poma de Ayala. Guamán Poma de Ayala, en Nueva Crónica y Buen Gobierno, que lo tengo allá en el tercer volumen, deja un vocabulario bastante interesante, aunque dice que también hay aro y hay puquina. No conocen esas lenguas, por lo tanto no guardo esa opinión, no puedo atreverme a opinar sobre ello. Sin embargo, los estudiosos dicen de que Guamán Poma era multilingüe, era políglota, conocía las otras lenguas además del quechua. Y Guamán Poma, por lo menos desde mi punto de vista, pienso de que fue en Ayacucho la primera persona, el primer estudioso, como Poznański decía, que era antropólogo, filólogo, lingüista, etcétera, para su tiempo, una lumbrera, como dijo Luis Alberto Sánchez. Es el que deja el primer testimonio sobre esto en Ayacucho. Y después de esto, en Ayacucho, ya en la colonia, tenemos a Luis Jerónimo de Oré. Entonces, el famoso libro que tiene allí de la doctrina cristiana está hecho también en varias lenguas. Es un ayacuchano, ¿no? Cuyo padre era dueño de las minas de Canarias, y él fue pues sacerdote y fraile y escribió esa doctrina también en quechua y también en otras variantes de lengua. Y él sería, según algunos estudiosos, que bueno, también es cuestión de estudios, de investigación, sería el que de repente creó algunas de las canciones religiosas como el Apoyaya a Jesucristo. Pero también se dice, los críticos consideran de que gran parte de esas canciones son de origen inca, y que esas canciones quechuas que están allí, muchas de ellas son, las cristianas son variaciones o adaptaciones al quechua de canciones anteriores, al quechua de su tiempo, de canciones incaicas o más anteriores, ¿no? Entonces, por ahí, Luis Jerónimo de Oré
también sería un interesante intermediario de la difusión y del acopio de material del quechua. Y por supuesto que su doctrina cristiana se difundió por todas partes. O sea, ha sido, y hasta ahora es un trabajo de consulta. Pero hay que decir acá que no fue solamente por deseo de adoctrinamiento. Si ellos adoctrinaban, hay que decir, también era por deseo de dominio político, económico, porque necesariamente era el asunto de afianzar su poder y hacer de entenderse, compartir conocimientos, incluso órdenes, mandatos, dominio, para que trabajen la tierra, para que produzcan, por supuesto en su propia lengua. Entonces, por un lado está ese deseo hermoso desde el punto de vista religioso cristiano católico, de difusión de la religión cristiana. Pero por otro lado está el interés absolutamente poco religioso, más bien exhaustivo, abusivo, prepotente, y que para eso se olvidaban de Cristo, se olvidaban de la religión, para someter a los peores castigos y a las peores formas de explotación, olvidándose que no se debe robar, no se debe pensar en la mujer del otro, es decir, que no se debe matar, y sometían a crueles castigos, como aparece en Guamán Madeyana, ¿no? Están los dibujos, 400 dibujos que están allí, que nos muestran esta situación. Bueno, a inicios del siglo XX, o un poco antes, surge una pléyada de intelectuales ayacuchanos, que de distintos lugares del departamento de Ayacucho, seguramente siguiendo a sus antecesores, no he tenido tiempo para indagar un poco más, comenzaron a escribir en quechua, y escribieron buen quechua. Sobre todo, comenzaron a publicar poemas, y entre ellos está, por ejemplo, en Ayacucho, don Moisés Cabero Caso, el querido Chacramacho, que lo conocimos y fuimos alumnos suyos, algunos de nosotros, que hablaba el quechua chanca. Pero tenía, según yo, puedo equivocarme, soy muy mortal, demasiado humano, en ese sentido, la impronta occidental, o sea, pensaba como un señor de ciudad que hablaba el quechua, pensando como un romántico español, como un caballero español. Porque otra cosa es hablar el quechua pensando como aborigen, como originario. Y el hombre de ciudad, pues es un poco difícil que hable como él, que no es de la ciudad, ¿no? Porque siempre tiene la impronta de la cultura occidental que ya, de cierta forma, ha ahormado su formación, su pensamiento, sus concepciones. Del mismo modo, el doctor César Guardia Mayorga tiene un libro también hermoso de poesía, y ese hermoso libro de poesía tiene la orientación marxista, la filosofía marxista. Es muy positivo, muy interesante, porque pone allí la abstracción filosófica dentro de su poesía, muy valioso, no porque sean de posición marxista, sino porque la indagación del pensamiento y la búsqueda de la gramática y de la semántica suficientemente capaz de transmitir conocimientos ideológicos es difícil de lograr, ¿no? En cualquier lengua. En este caso, el doctor César Guardia Mayorga los consiguió. Por esta misma época está por el sur Reinaldo Martínez Parra en Coracora. Disculpen, el doctor César Guardia Mayorga es de Puquio, Lucanas. Entonces tenemos con Reinaldo Martínez Parra también otro sureño. Entonces la integración de todo lo que llamamos región Ayacucho, pero también en Apurímac hay grandes productores de textos que han logrado acopiar un material interesante. Desgraciadamente se me ha perdido entre tantas cosas que siempre ando perdiendo, a veces yo mismo me pierdo. Entonces el asunto está que hay material. En esta misma
corriente, dentro de esta misma óptica, está el reverendo padre Salvador Cabero León. Él escribe poesía religiosa una parte, pero también una poesía desde la perspectiva modernista, ya con una visión del lenguaje donde los objetos tienen una especial recreación. Esto sería difícil de explicar en este momento, no tengo los materiales, pero tal vez en otra oportunidad lo podemos hacer. Esta sería la primera generación, digamos, de los escritores, poetas el quechua a partir de inicios del siglo XX. Más adelante, las generaciones posteriores, entre los que retoman esta línea tan importante de la creación literaria, está Antonio Zulca Efio, que fue mi profesor de práctica docente en la universidad. Él comienza a escribir poesía en quechua y enseña en la universidad. Y los que seguimos a él, alumnos, no sé si está acá, Ranulfo Fuentes Rojas, está allí, está Abilio Soto Yupanqui también por allí. Después, bueno, y yo en la colita, ¿no?, de esta segunda generación. Y también está Jorge Oré, y hay otros más que no estoy recordando, el que se falleció, ¿cómo era nuestro amigo? Marino Bárcena, que han dejado testimonio. Y en la siguiente generación hay un maestro que se ha ido muy joven, Baltasar Azcur Palomino. Él ha dejado un libro muy hermoso de poesía en quechua chanca, y no obstante de ser huamanguino, era más chanca, más andahuayino que huamanguino, porque creció, toda su infancia estuvo en Talavera, en Andahuaylas. Entonces su corazoncito estaba dividido, no, porque Chan como Chanca estaba en su tierra. Ambos departamentos forman una misma región desde el punto de vista étnico, lingüístico. Y también hay alguien que está descollando muy grandemente y tiene publicaciones a nivel nacional, igual que Ranulfo, que es compositor, es Carlos Huamán López, que tiene un poemario extraordinario, aunque ya un poquito transitando a lo moderno. Y las figuras literarias son más, digamos, en búsqueda de un lenguaje más vanguardista. Es que el quechua como cualquier otra lengua, puede y asume no solamente la versificación, versos cortos, sino puede incluso escribirse epopeyas, como cualquier otra lengua. Claro que en sus orígenes son versos cortos, ¿no? Son breves, generalmente simples, pero como todo idioma es capaz de asumir el reto de cualquier tipo de novelas, etcétera, etcétera. Además, ¿qué podemos decir en narrativa? Existen narradores que han ganado premios nacionales, entre ellos está don Porfirio Meneses Lazón, en quechua, y también un coracoreño que es un ganador incansable de premios, que es Sócrates Susunaga Huayta. Tiene un libro de cuentos tan jocoso, tan agradable, que si quieren ustedes querer al quechua, entonces en relatos graciosos necesariamente hay que leer Tuipape el Jacuna. Y David Castillo, que está por acá, también él ha trabajado muy interesante, entra desde los huatuchis a la poesía y a la narrativa. Y él muy silencioso, muy ¿cómo decimos? Casi sin hacer mucho alarde, pero con buena calidad. Entonces, estas personas, si me olvido de alguien, por favor me disculpan, háganme recordar. Pero es esto un poco el panorama que tenemos actualmente. Para concluir, quiero decir lo siguiente, de que nunca como antes de la época de Velasco, se dio una ley para oficializar el quechua. Posteriormente hubo otra ley cuyas discusiones ya lo estudió muy bien el profesor Samuel Majerba y que lo expuso en un anterior evento. Pero en esta oportunidad, no se trata de este gobierno, sino en estos últimos años, se ha dado mayor apoyo al quechua, que incluso se ha oficializado para la enseñanza en institutos pedagógicos
en escuelas primarias, la educación intercultural bilingüe es una ley ya. El otro día que escribía, ¿no? Aquí está la ley, incluso acá está el Asháninka, el Aguajún, el Aymara, el Quechua Chanca y el Chipingo están acá. Sí, Machiguenga, bueno, entonces están traducidos al quechua. La ley está acá, la ley está dada, ¿no? En 2012, entonces hasta ahora no se ha difundido y no lo saben muchas personas. Esta mañana fue que precisamente alguien decía, si hubiera una ley estaría mejor. Existe la ley, lo que pasa es que no se difunde. Es necesario que conozcan los señores periodistas, es necesario que todos nos informemos, porque está en las redes, ¿no? Y también está en internet. Para terminar quisiera decirles lo siguiente. He tenido una experiencia muy gratificante en estos últimos días, ayer precisamente. El Ministerio de Cultura está realizando una campaña de lectura en algunas prisiones del Perú. Y uno de los lugares donde se está haciendo esto es en Huanta. Me invitaron, y seguramente van a seguir invitando a los otros escritores, para que se lea allí, y hace un mes atrás compraron Vitecito, los cuentos de Vitecito y poemas, ¿no? Y eso han leído los internos del penal de Huanta. Ayer fuimos y demostraron que habían leído. No solo que habían leído, porque entre todas las personas que estaban allí, porque vino el jefe del departamento respectivo del Tolima, también estuvo el asesor legal de acá de la Dirección Desconcentrada de Ayacucho y otras personalidades. Entonces alguien comenzó a contar entre los internos uno de los cuentos, La Justicia del Q, que tiene que hablar precisamente de la prisión, ¿no? Y después de ello, otro señor ya de edad, unos 60 años, dijo, yo voy a decir otro cuento, pero en quechua, porque el libro está escrito en castellano. Y comenzó a narrarlo en quechua. Casi me pongo a llorar, ¿no? Porque me emocioné con esa versión que él lo hacía con tanto patetismo y con una entrega increíble. Y después de esto, como para poner la cereza, ¿no?, al manjar, dijo, ahora vamos a ver los frutos de Vitecito. Y un grupo de unos 10 o 12 internos salieron, se habían disfrazado de alguna manera, salieron con sus elementos y escenificaron mi cuento titulado La Libertad. Entonces, quiere decir que allí hay un hambre por la lectura, por un lado. Pidieron que vayamos, que no los dejemos solos, que les llevemos libros, y lo digo a todos y sobre todo a los escritores, para que en el momento que podamos acercarnos, no solo allá, sino a otros lugares también, que son nuestros hermanos, han errado, pero tienen el derecho a rectificar su vida, a reconstruir su futuro. Y entonces esta experiencia y la de que yo enseño quechua en un pedagogio particular, el deseo, el ansia de trabajar, de aprender de los jóvenes, me dice a mí que el quechua no va a desaparecer. Y esto más bien está creciendo, según veo yo. Se ha ido ya un poco hasta Brasil, en las fronteras, ya está por Panguá, el quechua chanca. Están descubriendo que también se habla por Piura, por Moquegua, etc. Entonces, ¿quiénes siguen extranjeros? Son 6 países, 7 prácticamente que hablan quechua. ¿Quiénes son los que están fabricando la idea de que el quechua ya está desapareciendo? ¿Quiénes quieren que desaparezca nuestra lengua? ¿Quiénes quieren que perdamos nuestra identidad como pueblos andinos? Y nuestra identidad es irrenunciable. Y uno de los elementos que tiene que ver con ello es nuestra lengua. Y no solamente es ponerse un poncho o un sombrero, sino actuar, conceder nuestra vida en función de ello. Y la vida en esto es reciprocidad, entre otras leyes, es la complementariedad. Es decir, hay mucho que hablar. Y por lo mismo, por la complementariedad y por la reciprocidad, no les voy a pedir un aplauso para mí, sino para los organizadores de este evento y para todos los que están participando. Muchas gracias.